Pero lo mismo pasa con casi cualquier otra disciplina académica. La imagen que tiene la gente de la historia, la imagen que tiene la gente de la filosofía, son esencialmente equivocadas. En particular del historiador, la mayor parte de la gente cree que son, entre comillas, gentes muy cultas, que a los que les podemos consultar cualquier dato de memoria inmediato, ¿no? No falta quien se pueda acercarse a mí y decirme, oye, ¿en qué artículo publicó él tal cosa? Pues ni idea, ¿no? No traigo en la cabeza memorizados todos esos datos. Un muy buen ejemplo de un personaje sobre la que se ha escrito mucho, y se ha escrito mucho muy mal, es precisamente sobre Marilyn Monroe. Yo tengo muy marcado el día que murió. Yo ya era fan de ella, yo en ese entonces debía haber tenido como 9 años, pero mi mamá ya me había llevado a un cineclub y había yo visto todas las películas de ella, eran aproximadamente 13 películas, mi papá también era fan de ella, y me quedó muy marcado el día que murió. Y si no me equivoco, el encabezado de casi todos los periódicos era "Se suicidó Marilyn Monroe". Y pasados 3-4 días, el encabezado cambió a "Se suicidó accidentalmente Marilyn Monroe". Mi papá era psiquiatra y entonces le pregunté que cómo es que alguien se podía suicidar accidentalmente. Y él me explicó que muchísimas gentes hacen algo muchas veces por asustar, por impresionar a otras personas y que a veces se les pasa la mano y terminan muriendo cuando no lo tenían programado, que a eso se le llamaba un suicidio accidental. Y que en el caso de Marilyn Monroe, lo que más probable que estaban haciendo es, si lo declaraban accidental, entonces todo lo que son los papeles legales se podían hacer de inmediato, ver quién eran sus herederos legales y terminar con el caso para darle carpetazo y que se acabara. Mientras ellos sostuvieran que había sido un suicidio, entonces la investigación se podía prolongar por mucho tiempo. Entonces la razón era más que todo una razón práctica, ¿no? No tengo yo todos los libros, tengo apenas unos cuantos, pero sobre Marilyn se publican alrededor, en promedio, entre 2 y 3 libros por año. Fotografías, entrevistas, gente que descubre cosas nuevas, ¿no? Calendarios. Bueno, existen muchísimos mitos en torno al famoso anuncio de Chanel, en torno a las fotografías que aparecieron por primera vez en Playboy. A diferencia de casi cualquier otro personaje político sobre el que hayamos escrito escritos históricos, en el caso de Marilyn, no fue sino hasta el año antepasado, si no mal me acuerdo, que se descubrieron por primera vez las obras originales de ella. Hay fotografías, creo que traigo esa fotografía, no estoy seguro, sí, miren. En esta fotografía, por ejemplo, en esta fotografía, Marilyn está leyendo el Ulises de James Joyce. Y hay discusiones en torno a que si era inteligente, si era suspicaz, si era la clásica rubia tonta que aparecía como aparecía en sus películas. Y no fue sino hasta el año pasado o antepasado cuando se encontraron lo que son los escritos originales de Marilyn Monroe. Obviamente son muy muy pocos, son unos cuantos poemas, pensamientos de ella. Tiene una carta muy muy extensa, como de 6 páginas, tiene unos cuantos documentos donde nosotros vamos a podernos dar una idea más precisa de qué tan inteligente o lista pudiera haber sido. Este es un libro publicado en español allá por los años 80, no sé si todavía se puede encontrar en librerías del viejo. Este libro, por ejemplo, tiene aproximadamente unas 400 páginas, está escrito a renglón seguido, con tipo de letra muy muy pequeño, y todo el libro trata única y exclusivamente sobre la última noche en la vida de Marilyn Monroe. Más de 300 páginas, casi 400 páginas, para discutir qué pasó esa noche. ¿Por qué? Porque este hombre en particular, Anthony Somers, era un periodista, digamos, de investigación, y él lo que quería demostrar es que en realidad esto había sido un asesinato y quería que el caso se abriera una vez más a investigación. Y en el libro, a lo largo del libro, él hace una serie de argumentos tratando de demostrarnos, no me acuerdo que dé los nombres, creo que no los da, pero sí nos dice precisamente quién fue la que la mató y cómo es que la mataron.
Supuestamente son los agentes secretos que están al cuidado de Bobby Kennedy, de Robert Kennedy, quienes los Kennedy ya se dieron cuenta que es peligrosísima la situación mental y física en la que está Marilyn y que en cualquier momento esto puede ser un escándalo enorme, y entonces en la primera oportunidad que tienen la asesinan. Por ejemplo, en la autopsia original, que dijeron que se había suicidado tomando pastillas, pues a la hora de hacer la autopsia en el estómago no aparece ninguna cápsula. Y bueno, como este hombre argumenta, fueron los agentes de Bobby Kennedy, que por ejemplo él estaba en Los Ángeles, exactamente en la misma ciudad donde ella murió, no hacen el anuncio inmediatamente para que él pueda tomar un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana, volar hasta Nueva York, es un vuelo de aproximadamente 5 horas, y entonces sí, ya destapan el caso, y cuando a él lo entrevistan, él no puede aparecer como sospechoso porque él está a 3.000 kilómetros de distancia, ¿no? ¿Saben qué? Creo que se me acabó la pila. Esta cosa no está funcionando. ¿Te molesto si con esta avanzas? Bueno, miren, hoy voy a hablar sobre las diferencias que hay entre hacer investigación en humanidades y en ciencias. Generalmente todos pensamos pues, que todo el mundo investiga y actúa de la misma manera como nosotros lo hacemos. Hace algunos años la Sociedad Mexicana de Física me invitó a un congreso de ellos porque se festejaban los 60 años de la revista Ciencia, de la revista Física, y en aquella ocasión invitaron a distintos editores de distintas revistas a hablar sobre sus revistas en particular. Casi todo el mundo llevaba esencialmente datos concretos, datos de, por ejemplo, cuántos artículos se aceptaban, cuántos se rechazaban, etcétera, etcétera. Y yo hablé de la manera como se edita en humanidades, y se llevaron una sorpresa muy grande porque no se imaginaban que la edición de una revista en humanidades fuera tan diferente como la edición de una revista científica. Bueno, miren, hay que tomar en cuenta para empezar que las propias palabras que utilizamos a diario evolucionan, cambian, adquieren nuevos significados, en ocasiones los pierden. Por ejemplo, un ejemplo que me gusta usar mucho es el de la palabra revolución. Cuando yo era pequeño, por ejemplo, para mí revoluciones significaba la velocidad con la que tenía yo que poner el motor de la tornamesa para que reprodujera de manera adecuada las canciones. Y no faltaba, ¿verdad?, que por divertirnos le pusiéramos a una velocidad que no era la correcta, ¿no? Si era de 45 le poníamos 68 o viceversa. A partir del finales del siglo XVIII, principios del XIX, la palabra revolución adquirió la connotación con la que usamos nosotros, o una de las connotaciones que usamos actualmente, que es para significar un cambio violento, un cambio social, un cambio rápido en las estructuras. Los historiadores de la ciencia siguen utilizando la connotación también antigua. En el caso, por ejemplo, de Copérnico, y ustedes lo pueden aquí ver gráficamente, él tiene un centro y tiene círculos alrededor de ese centro, objetos que siguen esa trayectoria, y el título de su libro es Las revoluciones de los objetos celestes. ¿A qué se está refiriendo? A las trayectorias que siguen. Es a él lo que le interesa y lo que le preocupa. Miren, en particular, por ejemplo, a mí como historiador, el primer vocablo que me interesa es el de la propia palabra historia, ¿no? ¿Qué significa la palabra historia? Cuando estaba yo estudiando la maestría, llevaba yo cursos sobre historia de las ciencias biológicas, llevaba yo cursos sobre las ciencias físicas, historia de la astronomía, de la química, y en particular en alguna ocasión tuve que leer las obras completas de Aristóteles en ciencias biológicas. Y había un libro de él en particular que se llamaba Historia de las partes de los animales. Y entonces cuando yo vi el título, inmediatamente me imaginé que a lo mejor Aristóteles había sido un precursor antiquísimo de Darwin, y que al hablar de la palabra historia de alguna manera estaba diciendo él que había una evolución en tanto a las partes de los animales. Resulta ser que no. Resulta ser que Aristóteles lo que hace es un estudio muy detallado de una gran cantidad de animales para demostrar que esencialmente todos tienen las mismas partes: cabeza, tronco y extremidades. Y habla de insectos, habla de mamíferos, habla de distintos animales, pero a Aristóteles lo que le interesa es señalar ese punto en particular. Entonces la palabra historia para él en realidad no tiene el mismo significado para nosotros.
A lo mejor un título más adecuado para ese libro, para ese tratado, hubiera sido Enciclopedia de las partes de los animales. Hubo otros autores contemporáneos a Aristóteles, este en particular es posterior a él. Este es Plinio, quien vivió en el siglo I después de Cristo. Él es de origen italiano, bueno, de la zona de Italia, aunque en ese entonces no se reconoce como si fuera Italia. Y él escribe un libro que se llama Historia Natural. De hecho, ese libro ha sido traducido de muy diversas maneras. Hace poco, por ejemplo, en los puestos de periódicos vendieron la colección de Gredos de manera quincenal, y su libro, Historia Natural, aparecía ahí entre esos libros, dependiendo de la edición, pero pueden ser 11 tomos, pueden ser 9 tomos. Es una enciclopedia enorme. Bueno, ¿qué es lo que pretendía hacer Plinio en aquel entonces? Plinio se propuso hacer una enciclopedia del mundo natural que abarcara todo. Entonces él, por ejemplo, caminaba, anotaba si veía piedras, si veía plantas, si veía animales, él anotaba todo. Él, por ejemplo, se acercaba a los puertos y al ver bajar a los marinos les preguntaba qué habían visto. Y obviamente los marinos inventaban cualquier cosa, ¿no? Tortugas gigantes con aletas de tiburón, y Plinio todo lo anotaba. ¿Qué es lo que él pensaba hacer? Él no pensaba hacer una historia natural, él de nuevo estaba escribiendo una enciclopedia. ¿Sí? Bueno, hay quienes tienen clara la distinción entre lo que es hacer historia y lo que es hacer divulgación. Esta es la primera página de la edición en español de uno de los libros de matemáticas más vendidos en toda la historia. En español se llama Los Grandes Matemáticos, el autor es Eric Tebel, en inglés se llama Men of Mathematics. Este es un libro que apareció por primera vez en Estados Unidos en la década de los 40 y hasta la fecha se sigue imprimiendo año con año, nada más le dan vuelta a la manivela y siguen sacando ediciones. Este libro, por ejemplo, es lectura obligatoria, bueno, está en la lista de las lecturas obligatorias para los estudiantes de high school en los Estados Unidos. Entonces muchos estudiantes lo pueden leer, no necesariamente todos. Y en alguna ocasión, y ya honestamente no les sé decir si es cierto o es falso, creí ver el dato que decía que la American Mathematical Society había hecho una encuesta entre todos los matemáticos en Estados Unidos y les había preguntado que cuál había sido la razón o el motivo para dedicarse a hacer matemáticas. El 60% dijeron que la lectura de este libro. 60%. Nunca he vuelto a encontrar ese dato. Y entonces le digo a César Guevara, pues a mí ya me da pena repetirlo, le digo, porque me da la impresión que yo lo inventé. Y me dice, mira, despreocúpate, porque lo que sí puedes afirmar es que del 100% de los matemáticos que se han hecho famosos y que han tenido una imagen pública en lo que va de finales del siglo pasado acá, como Nash, Andrew Wiles, me dice, y tú puedes enumerar a los que sean, todos han dicho que han leído este libro, todos. Entonces, este es un libro, ¿cuál libro es? Los Grandes Matemáticos. Lo acaba de reimprimir en español Losada, tendrá como 4 años en el mercado. Ustedes lo pueden encontrar en Gandhi o en Parnaso. Son las 22 biografías de los que Bell considera los 22 matemáticos más importantes de la historia. Empieza desde los griegos, termina con Cantor. Cantor es el último. Bueno, pero este hombre... Fíjense lo que hace. Capítulo 1, introducción. Y después dice, hemos titulado esta sección de introducción y no prefacio como realmente es, con la esperanza de que lo lean. Con la esperanza de que quienes lo lean, los matemáticos. Porque los matemáticos generalmente se brincan los prefacios y los prólogos. Los matemáticos les gusta siempre ir al grano de las cosas. Y entonces dicen, por ejemplo, están escribiendo o están leyendo ustedes un libro de álgebra lineal y ustedes lo primero que piensan es en el prefacio o en el no voy a aprender nada. Se van directo a la primera definición. Y entonces este hombre, fíjense, para obligarnos a leerlo, primero dice que es el capítulo 1, después dice que es la introducción y no es ni una cosa ni la otra, es el prefacio. Pero bueno, lo importante es lo que dice después más adelante. Debemos hacer notar en primer término que este libro no es en modo alguno una historia de la matemática, ni siquiera una parte de esa historia. Él está muy claro y muy convencido de que lo que está escribiendo es un libro de divulgación.
A él no le interesa hacer historia. Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿cómo es que un tipo como Bell, que se hizo un doctorado en matemáticas allá por los años, debe haber sido por los años 20, cómo es que tiene esta diferencia tan clara, ¿no? Aún actualmente vemos que hay un rechazo casi universal en torno a la historia de las matemáticas y la mayoría de las humanidades dentro de las matemáticas. Bell, por ejemplo, desde que estaba estudiando como estudiante de doctorado, él sabía que quería escribir libros de divulgación y entonces, además de sus cursos de matemáticas, llevó cursos en el departamento de letras y llevó cursos sobre sintaxis, sobre estilo y bueno, ustedes pueden ver los manuscritos de sus libros. Él tiene varios libros de aproximadamente 400 páginas, no hay una sola corrección. Como se sentaba a escribir, el hombre continuaba, un prodigio en ese sentido. Bueno, la siguiente. Hay quienes entienden o tienen muy clara lo que es la diferencia entre hacer historia y una cronología. Hay un matemático norteamericano que se llama Hubert Kennedy. Él es aproximadamente unos 10 o 15 años mayor que yo. Y él escribió una biografía sobre Giuseppe Peano. Creo que la editorial es la Universidad de Toronto, no estoy muy seguro. Pero bueno, él nos habla y nos describe con detalle alrededor de 250 artículos que publicó Peano en vida. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, él les dice, en 1868, en octubre, Peano publica un artículo que dice tal cosa. Siguiente párrafo, en 1868, en noviembre, Peano publica tal artículo. Pero lo que no hay y lo que uno nunca encuentra en esta biografía es cuál es el hilo conductor del pensamiento de Peano. ¿Qué hizo que Peano pensara de la manera como pensaba? ¿Qué hizo que Peano tuviera el proyecto matemático que él tenía? Bueno, Kennedy no ignora esa situación y al final del libro, en lugar de conclusiones, hay una especie de sección que él llama sumario y ahí dice, desgraciadamente este libro no es una biografía de Peano, sino una cronología. Él distingue muy claramente que lo único que ha hecho es reproducir cuáles son los datos, ¿sí? Los nombres, los títulos, las fechas. Pero eso no es hacer historia. Y entonces él dice, desgraciadamente me quedé en hacer una cronología. Bueno, ¿qué es lo que pretende hacer la historia? La historia pretende reconstruir el pasado. ¿Cómo fue el pasado? Hace unos minutos estaba yo con un estudiante que está coqueteando con en qué tema va a ser su tesis y entonces le di a leer un artículo de hace unos 40 años y me dice, me dice, estoy azorado, me dice, este hombre en realidad lo que hace es demostrar tal cosa. Sí, cuando un historiador, por ejemplo, les dice a ustedes Cantor no demostró así tal teorema, ustedes lo que tienen que hacer es demostrar que de hecho no lo hizo así. Yo, como les digo a mis estudiantes, miren, una pendejada la puede decir cualquiera. Lo difícil es sostenerla, argumentarla. Entonces, uno puede decir cualquier cosa. Lo difícil, después es mantenerla, ¿no? Bueno, imagínense, dicen ustedes, bueno, vamos a reconstruir el pasado. Podríamos pensar que, como analogía, lo que es reconstruir un crucigrama o un rompecabezas. Hay unos muy infantiles, muy sencillos, ¿no? Esto digamos que ya es de mediana dificultad y si se lo dieran ustedes a un niño de 10, 12 años, lo más probable es que el niño lo abra, ¿no? Deje la tapa a un lado donde él la pueda ver y pueda ver la imagen que tiene que reconstruir, saca las piezas de la caja y lo primero que va a hacer es diferenciar las que son planas de las que son puras curvas. ¿Por qué? Porque él sabe que con las planas va a armar el marco del rompecabezas y con eso se va a dar cuenta del tamaño del rompecabezas. Lo primero que le interesa a un niño es saber qué tan grande es físicamente el rompecabezas. Y muy probablemente después lo que haga es voltear todas las piezas donde haya el color de la imagen y lo que va a ir haciendo es juntar ahora sí que por conjuntos o subconjuntos los distintos colores. Y entonces él va a decir, bueno, voy a juntar azules, voy a juntar verdes, voy a juntar, por ejemplo, algunas que sean partes del asta. A lo mejor en un principio está confundiendo las tres astas,
Pero él lo que va a ir haciendo es, después, armar el rompecabezas por secciones. Y finalmente lo que va a hacer es poner todas las secciones juntas. Un historiador trabaja de manera semejante. Nada más que el historiador, su pequeña dificultad es que no tiene estilo. Entonces el historiador no puede ir poniendo piezas juntas por colores, porque simple y sencillamente no sabe que existen esos colores. Miren, esta es una pintura muy famosa, es un mural que se encuentra en las recámaras del Papa. A mí es por lo único que me da envidia es el Papa, ¿no? Que camina en mi recámara todos los días pudiera yo ver este mural, ¿no? Hay muchos estudios sobre el mural. Rafael vivió muchos años todavía como para dejarnos datos concretos acerca del mural. Sabemos a quién representan todos los personajes, sabemos de quiénes son las caras de todos los personajes. Rafael lo que hizo fue pintar a cada persona con la cara de alguien que él conocía personalmente. En particular, bueno, pues el más claro, ¿verdad?, representa a Platón con la cara de Leonardo da Vinci, ¿no? Bueno, piensen ustedes en detalles que hay en el cuadro. Por ejemplo, las dos figuras, las dos estatuas, no son simétricas. Inclusive creo que representan, no, sí representan el mismo sexo, pero están representando actitudes diferentes, ¿no? Aquella tiene un arpa en la mano, esta tiene una lanza. Vean ustedes el detalle de que haya tres distintas escenas donde se representa el cielo, ¿sí? Y esto para Rafael es importantísimo por la época, porque él de lo que quiere hacer alarde es de una nueva técnica que hay en pintura en aquel entonces, que es la perspectiva. Entonces él quiere mostrar que hay distintas, digamos, inclusive edificios. Por ejemplo, no es parte de este edificio que estamos viendo, sino posiblemente sea la columna de un patio que está más atrás. Bueno, pueden ver ustedes detalles muy interesantes. Por ejemplo, aquí están los cosmólogos, y como ustedes se pueden dar cuenta, déjenme ver, aquí está uno y aquí está otra, son dos representaciones de la Tierra completamente esféricas. En el mundo occidental, desde que tenemos nosotros conocimiento, siempre pensamos que la Tierra era esférica. Estas ideas de que la Tierra era plana y sostenida por tortugas, etcétera, etcétera, esas ideas nos provienen del mundo oriental. Pero en el mundo occidental siempre se representó a la Tierra como si fuera esférica. Este grupo que ven ustedes aquí es Euclides, supuestamente. Aquí hay un pizarrón, aquí hay una pizarra, y les está enseñando alguna proposición matemática, en particular de la geometría. Es el único grupo que tiene jóvenes, con excepción de un niño que por ahí aparece. Creo que por aquí. ¿Sí? Bueno, ahí están Pitágoras, está Heráclito, está Sófocles, están todos los grandes pensadores del mundo occidental, griego. Así se imaginó Rafael, que así debería haber sido la escuela de Atenas. Ahora imagínense ustedes que este es el estado actual del mural. ¿Sí? Y les dicen a ustedes, vas a reconstruir la pintura como era anteriormente. ¿Sí? Bueno, aquí sabemos que había un poco de cielo. Bueno, ahí pensamos, digo, ahí va cielo, ¿no? Esta figura, ¿cómo saber que en la mano estaba cargando un arpa? ¿Sí? Este grupo que estaba aquí desapareció por completo. No sabemos cuántos son, no sabemos en qué posturas están, no sabemos a quién representan, ¿sí? No reconocemos sus caras. Aquí, por ejemplo, nos sucede lo mismo. No sabemos por qué están viendo hacia el piso. Puede ser que este güey se esté amarrando la agujeta, ¿no? Y nosotros sin saber, ¿sí? Lo mismo acá, ¿no? Aquí falta toda esta parte faltante. Y a ustedes los contratan y dicen, tienen que reconstruir esto. Primera dificultad, y no es la más difícil. ¿Cómo le hago para encontrar los materiales con que lo voy a hacer? Porque necesito pinceles de la época y necesito pinturas de la época. Las pinturas actuales, la mayoría de ellas sintéticas, hechas con aceites modernos, los pinceles hechos con materiales modernos, no van a servir para recrear esta pintura. Bueno, hay, así como está el Amazon, donde yo normalmente encargo mis cosas, hay la versión china del Amazon, donde ellos presumen que pueden venderles a ustedes hasta... Alibaba. ¿Perdón? Alibaba. Que les pueden ustedes ofrecer hasta 1 billón de objetos diferentes. Bueno, ustedes se meten ahí y estas gentes les ofrecen papel del siglo XVI,
papel del siglo XVII, pinturas del siglo XVIII, y con eso ustedes pueden, los verdaderos artesanos de la construcción, con eso pueden trabajar. Miren ustedes, esta es la pirámide en Uxmal, y uno entra, ¿verdad?, y la ve así y dice, qué cosa más preciosa, ¿sí? Bueno, pues los arqueólogos profesionales están furiosos, ¿verdad? Porque ¿quién demonios decidió que así se debería de reconstruir? Y sobre todo, ¿con qué materiales? Aquí se ven distintos tipos de andamios que se utilizaron para reconstruir la pirámide, y si ustedes van y se acercan, la pirámide está llena de cemento. Obviamente un material que los indígenas de aquel entonces desconocían por completo. Todos los antropólogos nos dicen, o los arqueólogos, perdón, dejen las cosas como están. Si la pirámide está tapada, la preferimos tapada. No vamos a destapar algo hasta que no nos quedemos completamente seguros de que lo podemos reconstruir como era. Porque ¿qué valor tiene reconstruir algo que no es el original, ¿no? Miren, este es uno de los casos actuales más notorios, ¿no? El cura de la Catedral de Zaragoza decide que el cuadro ya está muy amolado y que hay que reconstruirlo. Una monja se ofrece a hacerlo y vean lo que hace. Pues no era una monja, era una señora. Era una madre. Bueno, nosotros los historiadores profesionales así vemos los libros de historia de las matemáticas cuando son escritos por gente que no está profesionalmente entrenada para hacerlo. Para nosotros las caricaturas son tan burdas o tan malas. Esto es lo que nosotros vemos, así de ridículo. Vean esta reconstrucción. Hay que reconstruir desde el material sobre el que está pintado, ¿no? ¿Sigue? ¿Sigue? Hasta que finalmente llegamos a lo que estamos buscando. ¿Sí? Para hacer esto, miren, hay personas que, por ejemplo, se entusiasman con estudiar restauración de arte porque creen que no van a llevar matemáticas. Y la primera sorpresa que se van a llevar ustedes es que llevan matemáticas, llevan física y llevan un mundanal de química. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que estudiar todo lo relacionado con ácidos, con pinturas, con etcétera, etcétera. Entonces, aún una carrera que aparentemente está muy alejada de las ciencias, las utiliza precisamente para lograr lo que estamos buscando, la reconstrucción de una obra. ¿Qué pasa? Es que me recuerdan de uno de esos programas de Nat Geo, que querían encontrar eso de la momia de una emperatriz famosa de Egipto. No me acuerdo, Hatshepsut me parece. Entonces lo que hicieron de un botecito por ahí que tenían una caja que encontraron con un hígado de la persona, ver a qué momia correspondía. Entonces utilizaron una tecnología de rayos X. Nunca se esperaban usar eso. No, miren, el conocimiento técnico, científico que se requiere en las humanidades actualmente puede ser tan complicado como el que se utiliza en las propias matemáticas. O sea, los requerimientos son enormes. Bueno, ahora imagínense ustedes que van encontrando piezas de su rompecabezas. Esta pieza es la misma, reproducida en tamaños y formas diferentes. ¿Por qué lo hacemos así? Porque yo, por ejemplo, puedo leer un texto de Hilbert, por ejemplo, y yo leo algo, ¿sí? Pero si yo tengo un colega británico que está leyendo el mismito texto de Hilbert, o tengo un colega alemán que lo está leyendo, lo más probable es que los tres lo interpretemos de maneras diferentes. Sobre todo cuando hay un autor, como es el caso de Juan Caré, donde por ejemplo él es sarcástico, él es burlón, ¿sí? Y ustedes tienen que leer el sarcasmo y la burla en un objeto plano, ¿sí? Cuando yo les digo muchas veces a mis estudiantes, cuando ustedes están con un amigo, el amigo puede llegar y darles una palmada y decirles una grosería, y ustedes lo entienden como un saludo cariñoso. ¿Por qué? Por el tono, por el gesto físico. Pero igual les dicen esa misma palabra con otro tono o con otro gesto, y ustedes inmediatamente interpretan que eso es una grosería. Entonces, cualquier texto se puede leer de maneras muy diferentes. Miren, lo más simple del mundo, un mapamundi, ¿sí? La mayoría de nosotros lo lee de esta manera
Y lo primero que pensamos, ¿verdad?, es que reconocer a México es relativamente muy sencillo. Para los europeos y para los asiáticos, incluso es un país folclórico, ¿no? Y entonces, pues lo reconocemos de manera inmediata. Italia, por ejemplo, en Europa, pues conocemos la forma de la famosa bota, ¿no? Inmediatamente la reconocemos. Ahora, aún Europa geográficamente ha cambiado muchísimo. Si les pusiera yo un mapa de Europa y les dijera, señálame todos los países, pues yo no podría. Ya se me olvida cómo se han subdividido algunos de los países europeos, algunas de las repúblicas soviéticas que están ahora, bueno, qué decir de África, ¿no? Y bueno, y Asia. Lo más fácil pues es América, ¿no? Pero yo me imagino que no todos lo vemos así. Si yo fuera australiano, fíjense ustedes, Australia a veces ni siquiera aparece en los mapamundis, porque como está tan abajo y tan a un costado, ya no lo reproducen. Y si yo fuera australiano, yo me entraría más. Entonces, si yo fuera australiano, yo me pondría en el centro del mapamundi, ¿verdad? Y pondría los países como yo los veo. Pues estos están de cabeza. Argentina no está en el sur. Rusia es lo que está en el sur, ¿sí? Bueno, traten de localizar Europa y cuesta trabajo. Ustedes dicen, ah, caray, ¿no? Me voltearon la tortilla. Los matemáticos o los historiadores y filósofos hindús y orientales en general se quejan muchísimo de que cuando los occidentales hacemos historia, siempre tomamos en cuenta la visión del oeste, pero nunca tomamos en cuenta la visión del este. Por ejemplo, los hindús nos dicen, para hablar de antecedentes nos señalan, pero ya después cuando ustedes hablan de desarrollos y del cálculo, no nos vuelven a mencionar, y nosotros tenemos matemáticos hindús que desarrollaron esas ideas. Pero ustedes todo lo ven desde el punto de vista del occidente. Bueno, miren, estos son distintos títulos de distintos libros que hay en inglés en torno a la historia de las matemáticas. En español también es el hecho de que ustedes necesariamente tienen que ponerle un nombre diferente. Ustedes no pueden ponerle un mismo nombre a un libro cuando ustedes lo van a publicar, porque ya está registrado. Entonces, la gente busca títulos alternativos para ponerles a sus libros. La mayoría de ellos tienen el mismo contenido. Las fechas, los datos que necesitamos. Por ejemplo, si alguno de ustedes me dijera, ¿dónde encuentro, dónde vivió Descartes? En casi cualquiera de estos libros lo van a encontrar. Descartes es una figura central en la historia de las matemáticas, ¿sí? Pero fíjense ustedes que los títulos son diferentes, y si los autores los pensaron con cuidado, nos dicen cosas muy diferentes. Por ejemplo, Boyer nos dice una historia de las matemáticas. ¿Qué nos está diciendo? Puede haber varias. Esta es la que yo escribo, ¿no? Este hombre nos dice, Katz, ¿no? Historia de las matemáticas, una introducción. Dice, esto es nada más una introducción a un universo muchísimo más amplio y con muchísimo más detalle. Bueno, yo les digo a mis estudiantes, bueno, vayan a la biblioteca y seleccionen entre todos esos libros sin ver, sin abrir el libro, ¿sí? Y entonces ellos tienen que hacer uso de su español para ver cuál es el título que más les conviene. Fíjense que curiosamente uno de los mejores libros sigue siendo el Stroik. No llega a tener 200 páginas en inglés. Es el único libro que tiene una tesis histórica. Stroik dice al inicio de su libro que las matemáticas siempre se han generado como consecuencia de demandas de carácter social, económica y política. Claro, él está hablando de las matemáticas hasta principios del siglo XX. Y entonces a lo largo de su libro va demostrando cómo es que el cálculo se generó en Occidente y no en Oriente como una necesidad del sistema económico de aquel entonces. Los demás libros, casi todos, lo único que hacen es narrarles a ustedes eventos o cronología. Sigue siendo muy bueno. Una observación, hay un artículo muy, muy controversial que Arnold publica, que dice que las matemáticas son parte de la física. No sé, lo has visto, pero sí. Porque la verdad me parece que es una de las más grandes barbaridades que hay. Para una persona que es un matemático formidable, pero la verdad que no sabe nada de historia ni entiende nada, ¿no? Sí. No sabía, o sea, es muy hábil técnicamente, pero de historia no sabe absolutamente nada. Pero hay individuos que han tratado de demostrar que está en lo correcto o que está en lo incorrecto. Y entonces hay versiones, por ejemplo, de historia de las matemáticas
donde nos presentan los problemas físicos de los cuales se generaron los conceptos matemáticos. Pero desde la época de los griegos son dos disciplinas totalmente independientes, totalmente ajenas, con objetos diferentes, con metodologías diferentes. Eso los griegos, en particular Aristóteles, lo tienen muy, muy claro. Esta es la portada de la primera edición en inglés del libro de Euclides, Los Elementos. Es una portada preciosa. Esto fue tallado originalmente en madera y después con la prensa se hacían copias y copias de la misma portada. En la parte de aquí abajo se encuentran las musas de las principales ramas de las matemáticas. Está aquí la astronomía, la música, la astronomía y la geometría. Esas son las 4 ramas que componen las matemáticas en la época de Euclides, ¿sí? Ya incluso en esta época, estamos hablando del año 1570, una de las ramas más importantes de las matemáticas se llama gematría. Y es una disciplina que se dedica a interpretar los números y a hacer los pronósticos de cómo nos va a ir en la vida, ¿sí? Bueno, el libro de Euclides así empieza. No hay prólogo, no hay prefacio, no hay introducción, no hay nada. Empieza y dice definiciones. Y empieza diciendo, punto es aquello que ya no tiene partes. Primera definición. Cuando los jesuitas intentaron intercambiar bienes intelectuales con los chinos para que les permitieran transmitir las ideas religiosas en China, imagínense ustedes nada más el mercado que tenían los jesuitas para entrar a China, los chinos dijeron, claro, ellos sabían que estaban atrasadísimos en muchísimas disciplinas, en particular en astronomía y en particular en la cuestión del calendario. Pero cuando los jesuitas les dijeron, este es el texto más importante de matemáticas, los chinos dijeron, no lo queremos. Esto es filosofía, eso es metafísica, ¿sí? Y por eso no lo aceptaron. Miren, ideas que contradicen como pensamos actualmente. Extremos de línea son puntos. Ustedes dirían, esa definición es innecesaria, porque si la línea está constituida por puntos, los extremos de una línea necesariamente son puntos. Bueno, los griegos no conceptualizan así la recta. Ellos piensan que la recta está formada por segmentos de recta. Y por más que dividamos nosotros, nunca vamos a llegar a donde haya puntos. Entonces sí hay que decir explícitamente que los extremos son puntos. Cuando ustedes llegan a la lista de axiomas, que no la traigo, por favor. En la lista de axiomas, por ejemplo, hay uno que es el cuarto, que dice que todos los ángulos rectos son iguales. Y un matemático actual diría, absurdo. ¿Para qué necesitamos ese axioma si sabemos que todos los ángulos rectos miden 180 grados? Entonces no lo necesitamos. Pues no. Como se define un ángulo recto en aquel entonces es que cuando se tiene una línea recta y otra cae sobre ella perpendicularmente formando ángulos iguales, entonces esos ángulos son rectos. Pero no miden 180 grados. Los griegos nunca miden con compás. Entonces, un ángulo es recto cuando el ángulo que está junto a él mide exactamente lo mismo que él. Entonces sabemos que son rectos. Miren, la objetividad de las fuentes. Yo les digo a mis alumnos que aproximadamente desde que yo tengo uso de memoria, todos nuestros expresidentes han publicado sus memorias. Lo hizo Cárdenas, lo hizo de la Madrid, lo hizo López Portillo. Y les digo, ¿y para qué lo hacen? Para justificar todo lo que hicieron, ¿verdad? Que ellos saben que el pueblo o la historia se los va a cobrar con sangre porque hicieron cosas desastrosas, ¿no? Y entonces les digo, lo primero que ustedes deben de cuestionar siempre es cuando se trata de un escrito autobiográfico. Si yo digo que yo fui el alma de la fiesta y que yo era el más simpático de la reunión, piensen ustedes precisamente lo contrario, ¿sí? Les aseguro que este güey no era el centro de la reunión. Vean ustedes, esta es una frase tomada de la autobiografía de Russell y dice, había salido a dar un paseo en bicicleta cuando de pronto, mientras pedaleaba por una carretera rural, comprendí que ya no amaba a mi esposa. Ahí ve el güey, ¿no? Andando en bicicleta y dices, ay, ya no quiero vivir. Entonces, la mayoría de los historiadores han tomado esta frase diciendo, vean lo exagerado que es Russell. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tomar una y cada frase de Russell como si fuera exagerada. Bueno, pues resulta ser que para mí esta frase de Russell, yo cuando la leí no era exageración, y yo lo entendí perfectamente. Resulta ser que yo pasé por una experiencia muy semejante cuando yo era muy chavo. Tendría yo, mira, yo vivía en San José Insurgentes en una casa que era el paraíso terrenal. Mis papás tenían una casa vieja, mal hecha, pero tenía una especie como de
patio, desde donde yo podía ver la escuela de enfrente, era una escuela de niñas, y diario yo veía desfilar a 2000 niñas, de primaria, de kinder, de secundaria, de prepa. A todas las veía yo entrar a la escuela. Y me paraba yo muy seguido a estar ahí viendo cómo entraban las niñas, ¿no? Y había una niña que era un año mayor que yo, que me gustaba mucho físicamente. Pero como yo sabía que era un año mayor, y ella sabía que yo era un año menor, yo sabía que la niña nunca me iba a hacer caso. Y entonces nunca me acerqué con ella. Pasaron los años y coincidí con ella en una reunión. Y me acerqué yo a saludarla. Ya se de cuenta como si hubiéramos sido viejos amigos de toda la vida. Me empezó a platicar y a decirme. Y al final me dijo, ¿por qué no vas a visitarme a mi casa? Me dio la dirección, en la calle de Eugenia, lo que ahora es un eje vial. Y me acuerdo que yo llegué, y en el momento en que iba yo a apretar el timbre, inclusive le pedí prestado a mi hermana su coche para yo llegar en carro, ¿no? Llego y en el momento en que voy a apretar el timbre, doblo el dedo y dije, mi madre. Me regresé, me subí a mi coche y me fui. Nunca le volví a hablar, nunca le expliqué nada. Y ¿sabe qué fue lo que me pasó? Que en el momento en que iba a tocar el timbre, vino a mi cabeza cómo me había estado tratando ella en mi reunión. Y todo el tiempo me habló en diminutivo, todo el tiempo me habló de cariñito. Yo dije, esta mujer me va a tratar toda mi vida como chiquito. Dije, mi madre, yo una relación como estas no quiero. Entonces, cuando yo leo esta frase de Russell, precisamente me doy cuenta lo que pasó en Russell. Russell tomó conciencia de una relación muy parecida. Esta mujer era 5 años mayor que él y toda la vida lo había tratado como su protegido, como su chiquito. Entonces Russell va pensando y de repente dice, no es el tipo de relación que quiero. Ahora, eso no quiere decir que hay que tomar a Russell literalmente en el libro. No, el libro está lleno de exageraciones y lleno de momentos donde él quiere sacar el mejor imagen de la situación, ¿no? Miren, esta es una película sensacional de Kurosawa. Esta es una película que nos presenta el caso de 4 samuráis que los 4 describan exactamente el mismo evento, pero los 4 desde perspectivas diferentes. Y entonces cuando cada uno de ellos reconstruye el evento de cómo fue, la reconstrucción es diferente. Los 4 están diciendo la verdad, los 4 son honestos, los 4 son sinceros, los 4 no sacan provecho ni de la situación, pero simple y sencillamente la vieron con perspectivas diferentes. Si yo entro a este cubículo y veo el clima que hay, el calor que hay, y voy a mi cubículo, son 2 visiones totalmente diferentes del edificio de matemáticas. ¿Sí? Y esta es una película sensacional. Bueno, miren, hay otras miles de historias producidas por Hollywood. Estas 2 las menciono porque son de las más recientes. Yo me voy a hablar de esta. Este es el hombre, esta es una biografía sobre el hombre que mató al individuo que mató a Kennedy. Este es el asesino de Oswald, ¿sí? De él no supimos nunca nada, porque este hombre entra a la jefatura de policía, van sacando a Oswald 2 agentes policíacos, y este hombre se acerca y le mete 2 balazos en el vientre y lo mata casi instantáneamente. Y nunca declaró por qué lo hizo, nunca declaró a qué grupo político pertenecía, nunca hizo una declaración. Este hombre murió en la cárcel sin haber abierto la boca, murió de cáncer. Y en la película aparece este personaje. Y yo caí fulminado por el personaje. Ella se llama Candy en la película y supuestamente es una mujer que viene del mundo exterior. Este hombre está encerrado en la penitenciaria y ella le platica qué es lo que está sucediendo en el mundo exterior. Pero esta mujer, no tienen ustedes idea de la interpretación política que hace de los eventos. Uno dice, ah caray, hasta que entendí tal cosa y hasta que entendí otra. Bueno, a mí me fascinó tanto el personaje como la actriz. Y entonces, inmediatamente antes de terminar de ver la película, me fui al internet, busqué la película y resulta ser que este personaje nunca existió en el mundo real. Simplemente es una invención del guionista de la película. Regreso a la película, termino de verla y al final, ya ven que aparece un colofón donde les dicen a ustedes algunos de los diálogos se han inventado con el propósito de hacer más dramática la película, bla, bla, bla. Dice, en particular, el personaje de Candy no existió. ¿Cuántas películas no hay que vemos de carácter histórico, verdad? En donde nos están pasando gato por liebre, que no sabemos qué fue lo que sucedió, que el diálogo lo están inventando, etcétera, etcétera. Esta, por ejemplo, es una película con George Clooney, relativamente reciente, que
que se llama La tormenta perfecta. Esta película en particular a mí me interesaba muchísimo porque yo viví muy cerca del pueblo de donde salió este barco. Es un pueblo pesquero. Y tienen la lista ahí en la cantina del lugar de todos los pescadores que han muerto trabajando en alta mar. Bueno, cuando ustedes empiezan a ver la película sale un letrero enorme que dice esta película está basada en hechos reales. ¿Sí? Les platican aventuras, por ejemplo, uno de los pescadores se cae del bote y hay que rescatarlo, otro se corta con los mismos ganchos con los que están pescando. En otro momento nos narran que el refrigerador donde van a meter toda la pesca se descompuso y entonces no van a poder salvar la pesca, etcétera, etcétera. Y al final sabemos que este hombre, por necio, por salvar la pesca, no se sale de donde va a tomar lugar esta tormenta y el barco se hunde, y el último letrero es y todos murieron. Y entonces la pregunta que se hace cualquier persona con sentido común es decir, ¿y quién nos narró las aventuras, verdad? Pues todas las aventuras son inventadas, ¿sí? Entonces, bueno, Hollywood, la siguiente, está lleno. Miren, esta es una película sensacional. Esta se llama El hombre que mató a Liberty Valance. John Ford, que se considera el director excelso y digamos, el hombre cumbre en la dirección de westerns, pensó que esta iba a ser su obra maestra, su última película, en 1961, y la filmó en blanco y negro. Él dijo, el cine se tiene que ver en blanco y negro. El color nos distrae, el color nos engaña, el color llama nuestra atención de elementos que no son importantes. Y entonces filman la película en blanco y negro. La película, el argumento es muy sencillo. Este hombre es James Stewart, ella es Vera Miles. Este hombre se vuelve famoso por supuestamente haber matado a Liberty Valance. Pero él mismo ya no quiere hacer una carrera política porque sabe que tiene sangre en sus manos. Y entonces aparece otro vaquero, que en este caso es John Wayne, y dice, tú no lo mataste, yo fui el que lo maté. Y entonces le narra cómo fue el episodio, que cuando este cuate salió de la cantina, él estaba en un callejón, y desde el callejón le mete un balazo con el rifle y lo mata. Y entonces dice, este hombre piensa y dice, bueno, ya puedo reconstruir mi vida porque yo sé que yo no lo hice, ¿no? Pero entonces él le está narrando esta historia, entre comillas la verdadera historia, a un periodista de la época, y cuando termina de narrar la historia, el periodista agarra sus notas y las tira dentro de una estufa donde están calentando café. Y este hombre pega el brinco y le dice, oiga, le acabo de platicar la verdadera historia. Y el periodista le contesta, cuando el mito y la leyenda son más interesantes que la historia, a nadie le interesa la historia. Y eso es un mandamiento en la historia de las ideas. Piensen ustedes en Galois. Desde 1982 tenemos plenamente demostrado y reconstruido cómo fueron esos últimos días en la vida de Galois, qué fue lo que realmente hizo, qué fue lo que realmente publicó, y no se parece en nada a la leyenda y al mito. Pero la leyenda y el mito son tan bonitos, ¿verdad? Pues que seguimos reproduciendo la leyenda y el mito. La manzana de Newton sigue siendo... De la manzana de Newton. Miren, esta es una frase que aparece en el prólogo del libro de Evaristo Galois, El elegido de los dioses. En algún momento, no sé, el autor, Infel, él dice, me dicen que puedo inventar todo lo que se me antoje. O sea, no hay límite. Nadie que sabe quién fue Galois, nadie sabe dónde están sus archivos, nadie sabe nada de él. Puedo decir lo que me venga en gana. Y obviamente el libro, la novela aquella del siglo XXI, está llena de mitos y de leyendas que no fueron correctos, ¿no? Gracias a la siguiente. Otra figura que está llena de mitos, leyendas, es la figura de Galileo. Ahorita pasamos a uno de sus mitos más importantes. Miren, esta es la portada de uno de sus libros. Y yo les digo a mis estudiantes, nunca pasen por alto el detalle más mínimo que encuentren ustedes. Gentes de la talla de Galileo, de Newton, de Hilbert, de Galois, nunca escribieron algo sin estar plenamente conscientes de lo que estaban haciendo. Cada frase que escribieron en cada uno de sus libros, la pensaron, la meditaron y la enunciaron de cierta forma. Fíjense ustedes, está esta portada que durante años se ha usado como cartel, y por ejemplo está esta imagen aquí, ¿sí? Les digo a ustedes, ¿qué es eso?
Pues fíjense que resulta ser que es una galera, como las que utilizaron los españoles para llegar a México, ¿sí? Esto es el mar, esto es la playa, ¿sí? Y este barco está aquí anclado. Resulta ser que uno de los sueños más profundos y más ambiciosos de Galileo fue hacer un viaje de circunvalación. Él veía en las noticias que llegaban a su pueblo de las gentes que habían ido al Nuevo Mundo, de las gentes que habían conocido allá, de las maravillas que había. Imagínense este hombre con la curiosidad científica que tenía y nunca pudo realizar ese viaje. Bueno, hace máximo 10 años salió un libro que se titula algo así como Galileo y sus deseos por viajar. Y eso nos da una imagen, ¿verdad?, más completa de quién fue Galileo. Miren, esto es tomado de una de las reconstrucciones que se hacen sobre el famoso experimento de la Torre de Pisa. Dice, doctores con largos trajes de terciopelo y magistrados que parecían querer ir a una especie de feria de pueblo, abandonaron sus diversas ocupaciones y se mezclaron con los representantes de la facultad, dispuestos a burlarse del espectáculo, fuera cual fuera el final. Nos dicen hasta cómo iban vestidos. ¿Sí? Hasta la siguiente. Dice, Galileo subió a las escaleras de la torre inclinada con calma y tranquilidad a pesar de las risas y gritos de la multitud. Comprendía bien la importancia del momento. En lo alto de la torre formuló una vez más el problema en todas sus actitudes. Si los cuerpos al caer llegaban a tierra al mismo tiempo, había conseguido la victoria. Pero si llegaban en momentos diferentes, serían sus adversarios quienes tendrían razón. Pues nos imaginamos de plano una feria, ¿no? Ahí. Imagínense ustedes aquí en la facultad, yo no sé, que hubiera venido Moshinsky a tratar de demostrar algo y que nosotros estuviéramos gritando y echándole pullas y burlas, ¿verdad? Hasta ver que lo demostrara. Supuestamente es una representación del famoso juicio. ¿Sí? Vean ustedes nada más el salón, ¿no? Vean ustedes nada más la pintura. Y obviamente tiene al guardia supuestamente atrás de él, con el sable desenfundado, ¿verdad? Y si Galileo dice cualquier cosa equivocada, pues se lo va a llevar por las fritas, ¿no? Pásale al siguiente. Esta es otra representación del mismo salón. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay un cambio significativo, ¿no? No hay mural, no está el guardia, ¿verdad? Hay 3 individuos nada más. Y si ustedes conocieran físicamente realmente el salón, bueno, ni siquiera tiene la chimenea, no tiene... Es un cuartito liso, sin ningún chiste, ¿verdad? Donde supuestamente fue el juicio contra Galileo. Allá por el año de 1980, un investigador canadiense publicó un librito que se llama nada más Galileo, para una colección de libros de Oxford University Press, que lo que pretendían ellos era presentar biografías escritas por los intelectuales más famosos de la historia, escritas por los especialistas en el tema. Entonces el que escribió el de Kant era especialista en Kant, el que escribió el de Newton era especialista en Newton. Son libritos muy muy pequeños, dirigidos al público general. Y entonces a Stillman Drake, que era reconocido en aquel entonces como el experto en Galileo, le pidieron de favor que le escribiera el libro sobre Galileo. Y ustedes lo pueden leer porque el libro es muy gráfico en cuanto a lo que él hizo y cómo lo hizo. Él dice en su prefacio más o menos que lo primero que hizo fue estudiar a todos los que habían escrito sobre Galileo. Eran muchos historiadores, él no tenía que ser unido con sus libros, él no conocía sus libros, y tratar de ver qué es lo que nadie había hecho. Y entonces dice Stillman Drake, me propuse como tesis entonces hablar sobre el juicio de Galileo, pero con una hipótesis diferente, que no era la iglesia la que lo había juzgado, sino que habían sido los propios académicos, habían sido sus compañeros de la universidad los que habían forzado ese juicio y los que lo habían llevado al juicio. Y ustedes leen la reconstrucción y la reconstrucción es extraordinaria. Él argumenta paso por paso, ¿verdad?, cómo es que sus colegas de la universidad fueron los que en realidad lo llevaron. Y entonces, si ustedes leen ese libro, terminan convencidos de que no fue la iglesia. De hecho, Galileo tenía muchos amigos religiosos, su propia hija era monja y era religiosa. Y por cierto, se acaba de publicar un libro extraordinario, y una cosa que les sugiero es métanse al YouTube y busquen películas de Galileo. Y hay una en particular, mi criterio que yo uso para saber si es buena o es mala la película,
es el tiempo. Si dura más de 40 minutos, quiere decir que lo usa alguna institución seria. Si duran 10, 15 minutos, quiere decir que lo usa algún estudiante preparatoria que para pasar su materia. Esas no las veo nunca. Pero, por ejemplo, ya hay una película donde reconstruyen la relación que hubo entre Galileo y su hija. Y esa relación fue muy importante porque Galileo le escribía cartas a la hija discutiendo lo que él estaba haciendo de trabajo. Entonces podemos conocer mejor la física y las matemáticas de Galileo a través de esa correspondencia. Cuando muere la hija, la madre superior quema la parte de correspondencia de Galileo hacia la hija. Lo consideraban un profano, lo consideraban pecado, pero se conserva la parte donde la hija le está cuestionando o le está argumentando a Galileo. Y eso ya lo hicieron película y está en el YouTube. ¿Pasas adelante? Bueno, miren, este es un pecado horrible que hay en la historia de las ciencias, y es sacar de contexto alguna frase que dice alguien, como científico, como matemático. Este es el famoso diálogo de dos nuevas ciencias, y dice Salvatius: si continúa preguntando cuántos son los números cuadrados, se puede responder con certeza que son tantos cuantas raíces tengan, teniendo presente que todo cuadrado tiene su raíz y toda raíz tiene su cuadrado. No hay, por otro lado, cuadrado que tenga más de una raíz, ni raíz con más de un cuadrado. ¿Qué está diciendo Galileo en términos modernos? Entre los números naturales y sus raíces existe una relación 1 a 1. Y no ha faltado quien diga: Galileo es un precursor de Cantor. Está estableciendo una relación biyectiva entre dos conjuntos infinitos, y uno de esos conjuntos es un subconjunto del otro. ¿Sí? Es la definición que hace Bolzano de cuando un conjunto es infinito. Pero si ustedes siguen leyendo el diálogo, dice: con todo, en un número infinito, si pudiéramos concebirlo, pero no podemos. Los números o los conjuntos infinitos no existen para Galileo, como no existían en esa época. Entonces, este argumento es falso porque no podemos pensar en conjuntos infinitos. Si leemos todo el diálogo, nos damos cuenta que en realidad en ese punto Galileo sigue siendo superaristotélico y piensa que no hay conjuntos infinitos en la naturaleza. También se habla de la paradoja de Galileo como la relación que hay entre los enteros y los pares. Sí. Y aquí, según lo muestra, está la relación entre las raíces y sus cuadrados. Ajá. ¿Existió esta relación entre los enteros y los pares? Sí. Pero también es un argumento que él llama paradójico. Exactamente, es la paradoja de Galileo. Él lo está negando, que se pueda hacer eso. ¿Sí? Ahora miren, este es un párrafo tomado del Husserl, de análisis matemático. La mayoría de mis alumnos ya no lo conocen el libro, pero les digo, vean ustedes cómo es que escribimos en matemáticas, que es muy diferente a cómo se escribe, sobre todo en humanidades. Vean ustedes a leer, ¿no? Vean ustedes nada más la cantidad de veces que se repite la misma palabra en un párrafo, ¿no? La palabra elementos se repite 3 veces, la palabra conjuntos 2, la palabra operación se repite 3 veces. Eso en humanidades no se acepta jamás. En más que les dicen, utiliza sinónimos, utiliza metáforas, utiliza algún argumento, ¿verdad? Pero desde el punto de vista sintáctico, desde el punto de vista estilístico, es muy pobre que repitas una palabra. ¿Por qué lo hacemos así los matemáticos? Porque los matemáticos ante todo buscamos precisión, objetividad, ¿sí? Cuando hablamos de sinónimos, son palabras que se parecen, pero que no tienen significados idénticos, ¿sí? Pero podemos sustituir una por otra. Las metáforas tampoco son precisas, ¿sí? Entonces los matemáticos decimos, no, yo no puedo sustituir la palabra operación por ninguna otra. Si lo que quiero decir es operación, utilizo la palabra operación, ¿sí? Y vean ustedes este detalle, que es clásico también de los matemáticos. Dice, una operación es completamente diferente de una relación. ¿Qué se imaginan ustedes que va a ser la siguiente oración? La explicación de por qué una operación, ¿dónde estaba? ¿Por qué una operación es completamente diferente de una relación? Y sin embargo el texto continúa. La operación de adición asocia con cualquier bla, bla, bla. Y el estudiante que está leyendo ese libro llega a esa frase y dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la distinción? ¿En qué se diferencia un concepto del otro? Y los dejamos en ascuas. Nosotros nos seguimos, ¿no? En los textos de matemáticas, una vez que ustedes hacen cualquier definición,
no vuelven ustedes a definir el mismo concepto a lo largo del libro. Ustedes tienen una tabla de índice, ¿verdad?, de materias, y ustedes dicen, por ejemplo, supremo de un conjunto, página 38, y es nada más página 38, no va a estar repetida. Por ejemplo, se dice de Thomas Kuhn que en su libro de la estructura de las revoluciones científicas, la palabra paradigma la define en diferentes formas 21 veces. A lo largo del texto ustedes encuentran 21 distintas definiciones del mismo concepto. Eso en matemáticas jamás. ¿Sí? Miren, este es un historiador esto es un matemático haciendo historia, y él, por ejemplo, llega aquí, ¿no?, y dice, desde el descubrimiento de las contradicciones anteriores dentro de la teoría de conjuntos, más paradojas han sido producidas, bla, bla. ¿Por qué le cambia a la palabra paradojas? ¿Y por qué no sigue usando la palabra contradicción? Y después no únicamente utiliza paradojas y contradicción, también utiliza la palabra antinomia. ¿Sí? Si ustedes buscan un texto de filosofía y ven el índice del libro, ustedes se van a encontrar con que las palabras paradoja, antinomia y contradicción tienen 3 significados filosóficamente totalmente diferentes y no se mezclan en el texto del libro. Entonces, ¿por qué los mezclamos nosotros a la hora de hacer historia y filosofía? Los matemáticos muchas veces dicen, ahora es mi momento, ¿verdad? Voy a hacer historia y filosofía, ahora es mi momento de sacar todas estas intereses literarios que he tenido toda mi vida y que nunca he podido explayar, ¿sí? Sí, pero esto no se vale. Estas 3 palabras filosóficamente tienen significados totalmente diferentes, pero nosotros pensamos, ¿qué más da? ¿No? Se parece mucho. Ustedes leen a Kant, esta palabra tiene un significado muy preciso. Ustedes leen a Russell. Russell, por ejemplo, utiliza la palabra contradicción en singular y con mayúscula. Para él hay una que es clave, que es la que él descubrió. ¿Sí? Fíjense que cosas bien curiosas. Se dice que Cantor encontró una paradoja. No sabemos cuándo ni cómo, porque no tenemos esos folios están perdidos. Sí sabemos que pensaba en paradojas porque hay textos de él donde las discute, pero no sabemos qué. Nosotros lo primero que nos imaginamos es pensar, pobre, descubre la teoría de conjuntos y después encuentra paradojas en la teoría de conjuntos. Era como para haberse suicidado. Pues resulta ser que cuando Cantor encuentra las paradojas, para él es un alivio y para él es algo positivo dentro de su teoría. Porque ¿saben qué? Cantor había tenido un teorema que decía, dado cualquier conjunto, siempre existe otro mayor, al menos su conjunto potencia. ¿Sí? Eso implicaba que una vez que ustedes dan el primer paso hacia la infinitud, no hay retroceso alguno. Existe un conjunto infinito mayor y mayor y mayor y mayor. Pero Cantor tiene ideas teológicas muy profundas y para él no hay nada más respetable que la idea del Dios, el infinito absoluto. Y su teoría de conjuntos ponía en entredicho a esa figura. En el momento en que Cantor descubre una de las paradojas y se da cuenta que su teoría es limitada, que no todo lo que vemos lo podemos definir como un conjunto, entonces Cantor se da cuenta que hay una limitación para la teoría y dice, bienvenida sea. A diferencia de lo que hubiéramos pensado que era una aberración para él. Este es un artículo ya de un investigador. El texto anterior era de un libro de texto. Ya es un artículo de investigación en filosofía. Supuestamente el autor, Irving Copy, que yo creo que algunos de ustedes lo conocen por un texto famosísimo de él sobre lógica matemática, que se llama Introducción a la Lógica. Ese libro lo hizo archimillonario porque se convirtió en un libro de texto básico en las preparatorias norteamericanas. Este hombre nada más de ese libro recibía aproximadamente $150,000 anuales, nada más de regalías de ese libro. Obviamente, ¿qué hizo? Trató de escribir uno sobre cálculo y trató de escribir uno sobre álgebra lineal. Ninguno de los dos fueron exitosos. Perdón, sí. El libro se tradujo en Eudeva. Lo tiene en español Eudeva. Sí. Y los libros otros, el de cálculo y el de álgebra lineal, creo que también están traducidos. Pero honestamente yo nunca los consulté. ¿El de Eudeva sí? El de Eudeva sí.
La facultad ha cambiado mucho, en particular las clases de matemáticas. En nuestras épocas, para cada materia había un libro clásico y todos los maestros llevaban ese libro clásico. El Schiebel en geometría moderna, el Herrnstein en álgebra moderna, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir yo más o menos de finales de los 70s, principios de los 80s, algunos maestros empiezan a cambiar y empiezan a utilizar otros textos. Y textos que para nosotros fueron sagrados, ¿no? Actualmente ya en ningún curso los llevan, ¿no? Entonces sí les tengo a que aclarar a mis estudiantes si conocen el texto, porque muchos de ellos no los conocen, ¿no? Bueno, este hombre está escribiendo un artículo de investigación sobre historia y él, por ejemplo, cae en lo mismo de utilizar las palabras como si fueran sinónimos, ¿sí? Yo, por ejemplo, si estoy leyendo Euclides, Euclides dice la palabra elemento, yo uso la palabra elemento. Si Newton usa la palabra fluxión, tengo que usar la palabra fluxión. No hay nada que sea equivalente, no hay nada que sea un sinónimo de ese concepto. Tenemos que respetar cómo se definió y cómo se usó en su momento. Bueno, este es Bertrand Russell, a la edad de 4 años. A esa edad ya es huérfano, tanto de padre como de madre, como de abuelo. Y este es un primer manuscrito, la tabla de contenidos de un primer manuscrito, que él, obviamente esto lo agregó más tarde, y dice que lo terminó en julio de 1898. Su primer intento por escribir un libro sobre los fundamentos de las matemáticas. Lo que eventualmente va a ser primero el The Principles of Mathematics, publicado en 1903, y 10 años más tarde, el Principia Matemática, los 3 tomos. Entonces, esta es su primera tabla de contenidos. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay muy pocas correcciones. De hecho, esta es una de las hojas donde yo he visto más correcciones. Russell se podía sentar y escribir, y escribir, y escribir. Lo interrumpían, por ejemplo, para ir a comer. Iba, comía, daba una vuelta, caminaba, regresaba, tomaba la pluma y sin necesidad ni siquiera de releer la última oración, el señor continuaba escribiendo. Una capacidad impresionante. ¿Le pasas a la siguiente? Este es Bertrand Russell. Yo sé, esta podría ser el equivalente a nuestra fotografía de cuando fuimos a la villa por primera vez y nos retrataron en un caballito. Este es Russell disfrazado de marinerito. Aquí él tiene aproximadamente 11 años de edad. Este es la tabla de contenido de un segundo intento por escribir ese libro. Esto lo hizo Russell, como dice allá arriba, pero lo cual debe ser falso. Ay, perdón. En 1899. Esos son datos que Russell agregó cuando ya era más grande. Bueno, de nuevo, ustedes pueden ver que hay muy pocos cambios, ¿no? Russell escribía como... Y es muy fácil leerlo. Una vez que uno aprende sus rasgos, de por ejemplo cómo escribe la D o la T o la H, leerlo es literalmente de corrido. Leer a Cantor, leer a otros personajes es literalmente imposible, ¿no? ¿Te pasas uno más? Y este ya es uno de los primeros folios. Aquí ya el libro lo titula Principios de las Matemáticas, esta es la página 1, y este es un manuscrito de entre 1899 y 1900. Este tampoco va a ser el último. Hubo 3 intentos, ¿sí? Entonces, ¿qué pregunta obvia se hace un historiador? ¿Por qué tuvo que reescribir? ¿Por qué no al terminar en 1898 inmediatamente publica el manuscrito? ¿Sí? Lo mismo con el del 99 y lo mismo con el de 1900. ¿Qué hace un historiador? Estudia los 3 manuscritos, ve cuáles son las diferencias entre los 3 manuscritos, consulta los archivos de Russell, consulta sus diarios personales, consulta su biblioteca, consulta su correspondencia, todo, para ver qué fue lo que leyó Russell entre 1898 y 1900, para tratar de percatarnos de cuáles pudieron haber sido las influencias que ejercieron sobre él, para obligarlo a abandonar un manuscrito y empezar otro. Aquí la que es la influencia más notable es la influencia de Cantor. Russell, por ejemplo, en una reseña que escribió sobre un libro de Cantor en 1895, lo tachó de charlatán, lo tachó de ingenuo, lo tachó de hablador. Pública está con las palabras textuales. No lo había entendido. ¿Por qué? Porque Russell leyó por primera vez a Cantor en francés, en artículos que no estaban completos, donde todas las explicaciones filosóficas habían sido cortadas o evitadas para evitar que en las revistas de matemáticas se hablara de filosofía.
Cuando Russell finalmente lo lee en el original alemán, con las introducciones y discusiones completas, Russell se da cuenta que el que ha tenido toda la razón todo el tiempo es Cantor, y entonces va a abandonar esta tercera versión y empieza con una última versión. Ahora, ustedes leen su biografía intelectual, su biografía personal, distintas cosas, y Russell siempre les narra cómo escribió ese libro, ¿sí? Él les dice, empecé por la parte 3, después escribí la 4, así hasta la 6, después me regresé, escribí las partes 1 y 2, y después la 7, después tuve que reescribir las partes 1, 2 y la parte 7. Hay algunos filósofos y historiadores que hablan hasta de 3 manuscritos diferentes. Bueno, yo lo que hice en mi tesis doctoral es decir que esta reconstrucción que es Russell, que como dice Russell que escribió su libro, que es falso. Yo demuestro que Russell lo escribió de otra manera totalmente diferente. Y eso fue esa fue mi contribución como historiador. Como les digo, cualquiera puede decir, Russell así no lo escribió, y demuestra. ¿Sí? Y entonces ustedes tienen que haber leído el contenido de los manuscritos para darse cuenta cómo evolucionó el pensamiento de Russell y darse cuenta que no pudo haber escrito el libro como él dice que lo escribió. Lo mismo, si no estoy mal, sucedió en el caso de Einstein, cuando alguien le pregunta que cómo había llegado él a las ideas básicas de la teoría de la relatividad y él lo expuso. Otro historiador le dice, señor, así no pudo haber sido. Usted que está cayendo en este error cronológico y en este otro. Y hacen otra reconstrucción de cómo es que Einstein llega a eso. Miren, yo no sé si les sucede a ustedes, pero a mí ya la memoria inmediata, de mi historia inmediata, la tengo casi perdida. Y me cuesta mucho trabajo acordarme de cosas que suceden en los días actuales. Me acuerdo de mi niñez, me acuerdo de la carrera, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay cosas importantes y relevantes. Por ejemplo, una vez estaba yo en la escuela, una ceremonia de alguno de mis hijos con mi esposa. Y estábamos los dos parados viendo la ceremonia, cuando se acerca una mujer y le dice a mi mujer, le dice, oye, Lupita, les voy a vivir eternamente agradecidos por haberme recibido en su departamento allá en Toronto, que bla, bla, bla. Ah, pues muchas gracias, no hay de qué. Lástima que no te quedaste más tiempo, ¿no? Le contesta a mi esposa. Se ve esta mujer y me volteó y le digo, ¿quién es? Dice, no tengo la más remota idea. Una gente que había vivido en nuestra casa. Y así como esa, hay otros. Viajes que ustedes hicieron que creen que los hicieron después, no, y que en realidad el viaje lo hicieron antes. Artículos que ustedes... Bueno, a mí una vez me sucedió que me puse a escribir un artículo que ya había hasta publicado. Y cuando le estoy comentando a mi esposa lo que estoy diciendo, me dice, oye, eso ya lo publicaste. Voy, y sí, ya lo había publicado. O sea, los peores historiadores de nosotros mismos somos nosotros mismos. Bueno, este párrafo, que están ustedes viendo aquí, este párrafo es sensacional. Russell escribió su libro enumerando cada párrafo. Este es el párrafo 301 y todavía faltan como otros 300 párrafos en el libro. Y aquí él está creando la imagen falsa de que fue Burali-Forti quien descubrió la primera contradicción de la teoría de conjuntos. Russell le está echando la culpa a Burali-Forti y Burali-Forti nunca la descubrió. Burali-Forti participó en esa discusión y él decía, yo no sé de qué demonios están hablando, ¿sí? Porque él mismo sabía que esa contradicción que Russell le había achacado, él no la había descubierto. Miren, esta es una de las hojas de este libro que yo les menciono. Esta es la página 649, es el último capítulo del libro, y estos son clásicos ejemplos de que la persona que lo escribe no es historiador ni pretende hacer historia. Él nos los dijo desde la primera hoja. Dice, la piadosa apelación a Dios con la que se pretendía someter al sensible y religioso joven de 15 años hubiera sido rechazada en nuestra generación. Los hubieras jamás existen en la historia. Ustedes lo que tienen que hacer es demostrar lo que están asegurando, ¿sí? ¿Quién nos va a decir, verdad, que nuestra generación hubieran actuado como este hombre dice que actuaban? En lugar de rebelarse, como seguramente lo haría un muchacho de talento de nuestros días, Geo se sometió a bla, bla, bla. Son argumentos falsos, son argumentos inadecuados, son argumentos innecesarios. Lo que tienes que hacer es consultar las obras originales de Cantor y ver si realmente Cantor actuó de la manera como nosotros pensamos que había actuado. Este es Cantor joven, más o menos sale en 1880, cuando Cantor es más productivo en matemáticas, con su esposa,
Ya conocen ustedes la historia. Después va a sufrir episodios depresivos de manera casi constante y va a terminar su vida en una... No es un hospital psiquiátrico, es una especie como de clínica de descanso. La clínica todavía existe ahí. Lo que fue muy duro para Cantor es que le tocó vivir la Primera Guerra Mundial estando ahí. Y entonces, pues todos los enfermos padecieron hambre. Él cuando muere está en un estado físico muy, muy lamentable. ¿Cuándo muere? En el 18. ¿Ya? Perfecto. Pues entonces aquí le paramos. Entonces, con eso lo que les quiero dar a ustedes a ver es cómo es que los historiadores trabajamos. Miren, trabajar con Russell fue relativamente sencillo. En primer lugar, el idioma es relativamente fácil. Tenemos infinidad de cosas de él salvadas, porque él desde muy joven decidió que iba a conservar todo. Tenemos sus escritos de preparatoria, tenemos sus diarios personales desde que era niño, tenemos todos los manuscritos de los libros que intentó publicar y no publicó, tenemos toda su correspondencia personal, etcétera, etcétera. Lo que va a ser muy, muy complicado es escribir la historia del siglo XXI o en adelante, porque nuestros actuales colegas no conservan las cosas. Por falta de espacio se destruye. Ahora me van a decir ustedes, bueno, ya vamos a empezar a digitalizar todo. Sí, pero ya perdimos mucha comunicación. El teléfono, por ejemplo, sustituyó a la correspondencia. Antes, por ejemplo, Cantor le escribía a Hilbert, Cantor le escribía a Dedekind, y entonces podíamos saber en qué estaban pensando. Pero a mí me tocó vivir, por ejemplo, en los años 60 y 70, cuando estaba yo estudiando, y ya mis maestros se comunicaban por teléfono, muchos de ellos, y le decían al otro, estoy haciendo tal cosa, estoy atorado en este punto, y se ponían a discutir. Eso ya no se conserva. Los manuscritos de muchos trabajos, a la hora de estar nosotros corrigiendo algo en la computadora, grabamos sobre el archivo anterior y nos quedamos con el archivo actualizado, y lo que va a suceder en algún momento es que no vamos a tener todos esos trabajos previos que nos muestran cómo es que la mentalidad o cómo es que el pensamiento de una persona fue evolucionando. Lo único que vamos a tener es el producto final. Entonces yo sí creo que para mis colegas del futuro la situación va a estar mucho más compleja y mucho más difícil. Miren, por ejemplo, Russell tiene una pequeña libretita que se llama ¿qué debo de leer? La tradición de aquel entonces era que cuando ustedes tendrían como 5 o 6 años, su abuela les regalaba esa libretita. El título lo traía en la portada, una libretita muy, muy común en aquel entonces. Y entonces ustedes lo que deberían de hacer es acercarse con los adultos que los rodeaban, con sus tíos, con su abuelo, con sus padres, y preguntarles qué deberían de leer. Y entonces no faltaba que les dijera, pues mira, tienes que leer los viajes de Gulliver, tienes que leer a Lewis Carroll, tienes que leer a Peinamento de Palma, y ustedes ahí apuntaron. Russell no usó esa libreta. Russell la usó cuando ya había literalmente terminado la licenciatura, y en ese entonces, en lugar de escribir qué debería de leer, escribía lo que leía. Entonces nosotros sabemos con precisión, entre los años de 1890 como hasta 1910, a quién leyó, cuándo lo leyó, qué leyó de esa persona. Y eso lo sabemos casi que con exactitud cronográfica. Bueno, eso es extraordinario cuando estamos tratando de reconstruir cómo evolucionó el pensamiento de una persona. Sabemos, por ejemplo, a quienes nunca leyó, ¿no? No están ahí, no están contenidos en su biblioteca. Sabemos, por ejemplo, por unos pequeños datos que odiaba a Hilbert. Hilbert debió haber odiado a Russell. Digo, ahí hay que pensar, por ejemplo, en la situación política, en lo que fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Hilbert ya no va a llegar a la Segunda Guerra Mundial. A Russell le toca vivir hasta la Guerra de Vietnam. Russell vive casi 100 años. Russell muere casi de 98 años en pleno uso de sus facultades mentales. Entonces, tiene una vida larguísima, ¿no? Yo como anécdota les puedo platicar que un día que llevaba yo a mi abuela a Tequesquitengo, porque tenía yo una comida allá, íbamos por la carretera y en algún momento me volteé con ella y le pregunté, oye abuela, ¿y cuándo fue la última vez que viniste aquí a Tequesquitengo? Se quedó pensando 5 segundos, ¿verdad? Y me dijo, no me acuerdo el año, pero veníamos en carreta. Y yo, la madre, ¿no? Esta mujer ha vivido todo, ¿no? Oye Alejandro, pero Hilbert sí vivió la Segunda Guerra Mundial. Hilbert muere en los 30. No.
Gilbert muere en el 43 y le queman la biblioteca. Claro. Todavía tiene que salir de Berlín y le caen las bombas a su biblioteca. Sí. 43. Ahí, por ejemplo, se pierden infinidad de bibliotecas personales. Una de que dicen que era sensacional, la de Niels Bohr. Esa biblioteca estaba, él había comprado una granja, había reconstruido el granero y todo el granero era su biblioteca. Pues con un par de bombas incendiarias y desapareció todo en menos de un En minuto. Copenhague, en Dinamarca, ¿no? Espérame. Y así como eso, por ejemplo, todos los papeles, la mayoría de los papeles de Cantor se desaparecieron. No, le estoy dando el nombre equivocado. No tengo que pensar quién fue. Pero es un matemático, es físico alemán de finales del siglo XIX. Y les digo, su biblioteca queda totalmente destruida. Alguien, por ejemplo, alguno de ustedes que tenga libros en su casa, nada más piensen en las dificultades que va a tener para que esos libros se conserven. Porque no hay quien los compre. Todas las universidades, tanto públicas como privadas, los quieren en donación. Sus hijos no van a tener dónde tenerlos. Algunos de Ya sus no los quieren en la fundación las bibliotecas. muchas bibliotecas ya no sirven. Bueno, aquí nuestra propia biblioteca, nada más entren ustedes a la parte de abajo y vean la cantidad de cajas de cartón que hay, ¿verdad? Con libros que piensan tirar. Acabo de pasar por la experiencia de que un profesor de Filosofía y Letras falleció y quisimos donar su biblioteca a la facultad y el problema fue el almacenamiento. Obviamente todo el mundo querría recibirlo, pero no hay dónde ponerla. Ya no puede crecer físicamente. Entonces, algo que tú dices, bueno, lo más preciado que hay de la vida académica, que son los libros, se están convirtiendo en un problema. Pues no sé si hay alguna pregunta. Pues muchas gracias. comentario.